médica, magíster en epidemiología y ya doctora en epidemiología, ¿cierto? De la Universidad de Columbia en Nueva York. Ella nos va a hacer una presentación de parte del tema relacionado con su tesis de doctorado. Para ello habíamos enviado un artículo metodológico relacionado pues con los análisis que ella ha hecho. Entonces, profe Alexandra, bienvenida. Adelante, recuerda que más o menos tipo 7:40, 45, estás terminando para que tengamos al final unos 15 minutos de discusión. Adelante. Listo, bueno. Se siente muy raro porque estoy hablando con la pantalla, entonces, eh, si tienen preguntas o algo, el profe me las dice. Listo. Lo que les voy a presentar hoy es una partecita pequeñita de mi tesis que quería compartir con ustedes. em, y que tiene como algunos avances metodológicos de los cuales voy a hablar un poquito y quisiera que pues como todos aprendiéramos, aunque fuera algo sobre ese tema. Es una parte de un objetivo de mi tesis que está hecha con una base de datos de un ensayo clínico aleatorizado hecho en nuestro país, entonces por eso es como para nosotros o para mí más importante presentarles esta parte. Em, Para hoy vamos a hablar un poquito, una introducción muy general sobre algunas definiciones y términos generales y cuál es esa brecha en el conocimiento que trato de cerrar un poquito con estos resultados, cuáles son los objetivos de estos análisis, los resultados y una discusión y conclusiones generales. Bueno, estos análisis se basan en el estudio de unos desenlaces muy importantes para salud de los niños durante la edad escolar, como son los problemas externalizantes y los trastornos externalizantes. Hay que diferenciar muy bien esto porque solamente en la tesis o en este objetivo me voy a enfocar en los problemas externalizantes, pero tenemos que determinar muy bien las diferencias entre ellos. Los problemas externalizantes son simplemente problemas o como rasgos de la forma que se comportan los niños, y están compuestos, por ejemplo, por desinhibición, agresión, hiperactividad, cuando desafían a la autoridad y a veces ya cuando están más grandes el uso de sustancias. Estos problemas se dividen como en unos grupos: el comportamiento agresivo en sí, el problema de conducta, los problemas oposicionistas y la hiperactividad, y más en la adolescencia el uso de sustancias. Cuando estos comportamientos son repetitivos y se forma como un clúster de comportamientos y de síntomas en sí, se van convirtiendo en lo que son trastornos. Entonces, ya hay trastorno de déficit de atención, hiperactividad, trastorno negativista desafiante o trastornos de conducta. Y lo que se trata mucho en el área preventiva, entre temas de salud mental y salud comunitaria, es trabajar por prevenir los comportamientos como problemas antes de que se focalicen en problemas ya como trastornos. Em, Se han usado diferentes modelos teóricos y metodológicos para entender las causas de estos problemas y trastornos, y el más aceptado es el modelo del desarrollo humano de Bronfenberner, que dice que nosotros ya lo hemos visto, que las causas de una enfermedad se ubican en diferentes niveles, y aquí está representado como ese modelo aplicado al tema que estamos hablando. Y durante la presentación me voy a enfocar en cómo modificar básicamente el ambiente familiar como parte de toda esa cadena causal y como parte de toda esa cadena compleja de causas. Y también me voy a concentrar mucho en comprender y tratar de intervenir las prácticas de crianza. Las prácticas de crianza son esos actos de eh, hacer que el niño crezca tanto física como emocionalmente, como cognitiva, y es como ese acompañamiento que le dan los adultos a los niños. En la familia es muy importante esas prácticas de crianza, entre las que incluye, por ejemplo, la comunicación, la relación que hay con los padres y las madres, y muchas prácticas de castigo que pueden ser negativas, como el castigo
físico y psicológico del niño, así como la supervisión del niño. Y finalmente hay otras variables familiares, por ejemplo, como cómo funciona la familia, la cohesión que tienen y el grado de conflicto. Hoy, por tiempo y porque no es posible, pues, como presentarles todo, vamos a enfocarnos en las prácticas de castigo en la familia. Eh, Como los investigadores y trabajadores de la salud en diferentes partes del mundo encontraron desde muchos estudios de corte la importancia que tenían las partes de educación y crianza y el castigo en este tipo de en la aparición de estos tipos de comportamientos. Entonces empezaron a crear programas para intervenirlos que se llaman programas de padres o parenting programs en inglés. Y en esta investigación lo que hicimos fue definirlo, como ya venían definiendo en otra parte, como aquellas intervenciones que por lo menos tienen un componente que trabaja estos temas con los padres y las familias. Porque al menos un componente, porque hay intervenciones que tienen un componente familiar, un componente con el niño, un componente en la escuela, un componente comunitario. Entonces aquí lo que estamos definiendo como Parenting Program por ahora es solamente eh, programas que tengan cualquier tipo de componentes, pero que incluyan al menos una parte que sea con los padres y las familias. Otro tema importante que vamos y que es la parte metodológica más importante es sobre los efectos mediados o los mecanismos de una intervención o los mecanismos de una exposición. Entonces, generalmente en epidemiología y en medicina clínica en general, en causalidad nos preocupamos mucho por el efecto total de una exposición sobre un desenlace. Por ejemplo, en este gráfico, el efecto que el programa pudiera tener en los comportamientos de los niños. Y ese efecto total es lo que a nosotros nos preocupa. Pero muy pocas veces, aunque nos parece interesante, pero no lo hacemos casi, es preocuparnos por el camino por el que eso ocurre, el mecanismo. Entonces, así sea un mecanismo social, un mecanismo genético, un mecanismo individual, ¿cómo es que ocurre ese efecto? Entonces, este análisis que lo voy a mostrar no se enfoca tanto en los efectos totales, sino en entender ese mecanismo y este mecanismo a través de las pautas de educación y crianza. Además, tratando de controlar por aquellas cosas que pueden confundir esas asociaciones. Entonces, hay unos confusores que aquí les pongo C1, que están en la línea de base y que pueden confundir la asociación entre X y M. X es el programa en este caso, pero puede ser cualquier exposición. Y hay otros confusores que van de C a Y, del programa al total, al efecto total Y. Además, pueden haber unos confusores que van de entre M y Y, una serie de confusores que afectan eso. Por ejemplo, el nivel educativo. ¿Sí? El nivel educativo de la madre o del padre afecta a esta relación entre crianza, el efecto que puede tener crianza sobre el comportamiento del niño. Lo que pasa generalmente en un ensayo clínico es que no es necesario preocuparnos por estos C1, ¿cierto? Porque en un ensayo clínico o en una intervención aleatorizada, esto desaparece porque se supone que la aleatorización bloquea eso, aunque sabemos que eso es un supuesto y sabemos que eso es un supuesto que dice que los intervenidos y el grupo control son similares en aleatorizaciones repetidas, ¿cierto? Entonces puede ocurrir y ocurre mucho en los ensayos clínicos basados en clústeres que esa balance entre expuestos y no expuestos no se presenta, por lo cual también habría que controlar en el proceso cuando se hacen los análisis. Entonces, ¿por qué hacer investigación estudiando mediadores en epidemiología? Hay tres razones principales, pudiéramos hablar de más razones, pero vamos a enfocarnos en estas tres. Primero, porque nos ayuda a fortalecer nuestro hallazgo causal. Por ejemplo, si encontramos
El caso de tabaco típico de epidemiólogo que causa cáncer de pulmón. Al principio, estábamos en el paradigma de la caja negra, no se entendía muy bien el mecanismo, pero empezar a comprender cómo el daño celular y toda esa cascada que se producía genéticamente produce en general el efecto del cáncer, del tabaco sobre cáncer de pulmón, ayúdome a defender más esa posición, incluso en esferas políticas, y a defender el control de tabaco a nivel mundial. Entonces, eso ayuda a entender ese mecanismo, nos va a ayudar a fortalecer ese hallazgo causal, porque no es como una caja negra, si no han visto o han comprendido el paradigma de la caja negra, es que uno tiene un efecto cuando una exposición conoce el desenlace, cómo lo cambia esa exposición, pero al final no sabe por qué, ¿cierto? Pero entonces aquí lo que hacemos es destapar esa caja negra y tratar de comprender qué pasa. Además de uno puede testear diferentes vías o diferentes mecanismos que pueden explicar el efecto. Y uno puede hacer hipótesis específicas o varias hipótesis y tratar de comprender diferentes mecanismos, porque en general los efectos de una exposición o de una intervención no van por un solo mecanismo. Por ejemplo, pudiéramos tratar de estudiar mediación para comprender, por ejemplo, una mutación genética y cómo cambia una molécula específica y esa molécula específica cómo altera un mecanismo metabólico y tratar de comprender toda una vía fisiológica. Pero también podemos usar esto para aspectos sociales, como lo que vamos a ver hoy, que es sobre la crianza y aspectos más que no son tan biológicos. Y finalmente, podemos usar los análisis de mediación para comprender los mecanismos a través de los cuales una intervención, sea poblacional, sea individual o un tratamiento, tienen su efecto. Y al conocer, por ejemplo, una intervención, si diferentes componentes, cuál es su mecanismo, y si hay algunos mecanismos que no funcionan, pues uno pudiera decir, bueno, si este mecanismo no funciona, o lo voy a mejorar o lo voy a retirar de la intervención, porque trabajar por esa área o esa parte de la intervención no sirve. Entonces, es muy útil y por eso en este caso es especialmente útil porque nos ayuda a que varios componentes de una intervención mirar cuál de esos funciona o no. Hay un método le dicen el método tradicional, que es un método que viene desde los 80, que ha funcionado relativamente bien para resolver los problemas de mediación que expuso Bannon and Kenny, y ellos dijeron, usando regresiones muy sencillas, tratar de determinar el efecto mediado. Entonces, lo que hay que hacer es hacer primero un modelo en el cual, un modelo de regresión, y en ese modelo de regresión incluir la exposición o la intervención y en los confusores de esa relación y mirar cuál es ese efecto, si realmente hay un efecto de la exposición sobre el desenlace. Después hacer otro modelo, otra vez con ese desenlace que es de interés, pero además de agregar la exposición y los confusores, agregar el mediador, ¿cierto? Entonces ahí lo que sí que además es un tercer paso, que es hacer el modelo para construir o tratar de explicar el mediador y incluir la exposición y los confusores. Y finalmente ahí están como graficados qué sería la ecuación de eso, pero no vamos en detalle. Pero luego lo que hay que coger es esos coeficientes de los modelos de regresión y usarlos para calcular por uno de estos dos métodos, el método del producto o el método de la diferencia, calcular cuánto de ese efecto es mediado. Entonces, el efecto total vendría a ser este efecto que está el primer modelo y el efecto mediado va a ser la multiplicación aquí, no me acuerdo cómo se dice esta letra griega, sigma, no, sigma es este. Bueno, entonces hay que multiplicar este sigma de acá por este teta 2 de acá, multiplicar estos dos. Y con el método de la diferencia, escoger este beta 1 en la primera regresión y restárselo a este teta 2 que está acá.
solo restar este beta 1 de este. Y ese es el efecto mediado, y a eso se le puede calcular valor P, intervalo de confianza, y bueno, cuando se usa el método de producto, el intervalo de confianza es un poco más complejo y van a que dijeron, bueno, venga, y se inventaron también un método para calcular el intervalo de confianza. El problema con este método es muy sencillo, por lo cual es súper llamativo, porque solamente es hacer regresiones y ajustar, es que no puede haber interacción entre la exposición y el mediador. Y la relación tiene que ser lineal siempre, no acepta otras relaciones. Y en general, pues que no puede haber confusión, entonces por eso uno ingresa estos confusores aquí en los modelos. Otro problema es que los confusores deben de ser los mismos siempre, que a veces no lo son. Si no son iguales, no se pueden crear estos modelos. Entonces, debido a estos problemas o estos supuestos que a veces se cumplen y muchas veces no se cumplen, especialmente en temas de salud mental, no es posible decir que la exposición, en este caso una intervención, no interactúa con el mediador. Eso es ilógico. Es muy probable que los padres que en la línea base tenían mejores prácticas de crianza son los que mejoren más rápido, porque tienen como más deseo de cambio, motivación para el cambio. Entonces, eso es probablemente no cierto y especialmente en temas de salud mental, eso generalmente no es cierto. Entonces, aparece el paradigma o la aproximación de los desenlaces potenciales que propone un método para tratar de resolver esas cosas. Entonces, ese método es el que está en el artículo y más o menos esto que estoy diciendo es un resumen de lo que está en el artículo. Lo que dice los desenlaces potenciales es que el efecto promedio de un tratamiento o exposición es la diferencia entre que todos los sujetos estén expuestos comparado con que todos los mismos sujetos no estén expuestos. Y esa diferencia es el efecto de un tratamiento o una exposición. Lo que pasa es que uno no puede tener las mismas personas expuestas y no expuestas, eso es ilógico, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos en investigación es que tenemos un grupo expuesto y un grupo no expuesto, y lo que intentamos es que el grupo no expuesto se parezca lo más que podamos al expuesto. O sea, estos dos grupos se parezcan en muchas cosas, entre ellos los confusores. Entonces, por eso hacemos criterios de inclusión-exclusión, controlamos en los modelos, aleatorizamos, para tratar de tenerlo más cercano a esto, ¿cierto? A lo que sería el facto es tener la exposición y el contrafacto es no tener la exposición, lo que sea más cercano a eso. Ahí les resumí lo más que pude, lo de desenlaces potenciales. Voy a intentar hacer como un seminario, un curso lectivo de estas cosas, para que todos aprendamos. Pero entonces esto es lo que hacemos en los estudios y siempre tratamos de hacer con estos dos desenlaces potenciales que vimos anteriormente. Entonces, dado esto, hay una versión para estos desenlaces potenciales, pero usando mediadores. Y esto se le llaman los efectos directos naturales y los efectos indirectos. Entonces, el defecto directo es el efecto que va entre la exposición directamente sobre el desenlace sin pasar por nada. O sea, en mi gráfico anterior era este efecto del programa a Y, ese es el efecto directo. Y el efecto directo es el que va por M, ¿cierto? Esos son los dos efectos. Y el efecto, ¿por qué les dicen directo natural e indirecto natural? Porque el método tradicional lo que hace es colocar el mediador en un nivel y comparar simplemente fijo ese nivel. En cambio, en los desenlaces potenciales lo que hacen es dejar que varíen los valores del mediador, ¿sí? Entonces, el efecto directo natural sería comparar dos cosas. El desenlace, si estamos expuestos, pero no tienen el mediador, tienen un mediador como si no fueran expuestos, y menos el
desenlaces si no estuvieran expuestos y el mediador si no estuvieran expuestos. En síntesis, aquí para que no nos enredemos, mire que solamente cambia el desenlace Y. El desenlace Y cambia de 1 a 0. O sea, comparamos realmente expuestos y no expuestos y nos preocupamos es por el desenlace. Y el mediador lo mantenemos en 0. O sea que aquí solo nos importa realmente que cambie el desenlace porque es el efecto directo y no nos importa el mediador. Mientras que en el segundo, miren lo que pasa en el indirecto natural, cambian ambos. Cambia lo que cambia es el mediador. El mediador cambia de 1 a 0, de expuesto a no expuesto, y mientras que el desenlace lo mantenemos fijo entre expuestos. Eso quiere decir más o menos algo así como des- si estamos expuestos realmente, después de estar expuestos a este programa, a esta intervención o a cualquier cosa, realmente si el mediador pasa de 0 a 1 y si realmente se produce el cambio. Esto es como más o menos, esto tiene un montón de fórmulas matemáticas que pronto son un poquito aterradoras, pero realmente se sintetiza en que en el primero solo cambia el desenlace y en el segundo solo cambia el mediador. Listo. Em, entonces, estos métodos directos e indirectos naturales son basados en el tema de desenlaces potenciales, permiten diferentes distribuciones muestrales y relaciones no lineales entre la exposición, el mediador y el desenlace. Eh, Podemos controlar por diferentes confusores en diferentes momentos del tiempo, podemos hacer métodos diferentes usando cadenas de mediadores o los mismos mediadores actuando en bloque, se pueden hacer muchas cosas sin tener en cuenta y puede tenerse en cuenta interacción entre mediadores, interacción con la exposición. Entonces es un poco más flexible en ese sentido y hay 3 métodos generales para hacerlo. El primero es usando regresiones, igual que lo hizo Bannon and Kenny. Otro método que es de la imputación, que ahí me falta una parte de la palabra, es imputando, es creando como unos bases de datos que diríamos que no son ciertas, pero es simulando una serie de escenarios. Y el último método es con el inverso de la probabilidad, usando el inverso de la probabilidad de los confusores, de los mediadores, de cada caminito que uno está explorando. El método más sencillo es el método de regresión y, y se puede implementar muy fácil, no tiene que tener un software especial ni nada, se puede hacer fácilmente. Lo malo, como toda cosa, esto resuelve unos problemas, pero tiene algunas cosas malas. Y es sobre los supuestos. Tiene más supuestos en cuanto a confusión que los demás, los modelos tradicionales. Entonces, el modelo tradicional de Bannon and Kenny decía que no hay, ahí me equivoqué, el método tradicional de Bannon and Kenny nos dice simplemente que no debe haber confusión entre la exposición y el desenlace y estos confusores C2 entre el mediador y el desenlace. Y hay que controlar por eso y punto, ¿cierto? Mientras que el modelo de desenlaces potenciales nos dice que no puede haber ninguna vía confundida. Entonces no puede haber confusión entre la exposición y el desenlace, entre el mediador y el desenlace, pero además no pueden haber estos confusores entre A y M, no puede haber confusión entre la exposición y el mediador, y tampoco pueden haber ningún confusor que actúe como mediador al mismo tiempo. O sea, que la exposición tenga efecto sobre esa variable y a su vez esa variable actúe como confusor de alguna de esas relaciones. Eso no puede existir. Entonces, eso cuando uno tiene un estudio longitudinal con muchas mediciones, es muy difícil decir que no. Entonces, a veces es difícil poder controlar por todos estos confusores y tratar de eh, cumplir todos estos supuestos que tiene.
Por eso entonces algunos son muy precavidos en aplicarlo, porque de pronto tampoco tienen la base de datos para hacerlo. Y bueno. Entonces resulta que en el tema que estamos hablando hoy sobre los mediadores en programas de crianza o de parenting programs, ¿qué es lo que la evidencia muestra? La evidencia muestra que, bueno, sí hay algunos estudios que han encontrado, han evaluado los mecanismos mediadores en parenting programs, pero la mayoría de esos estudios son hechos en países de altos recursos, muy poquitos en bajos recursos. Y la mayoría de estos estudios se han dedicado a estudiar la supervisión y la crianza, como la crianza, crianza como, ¿cómo les digo esto? Es como la crianza que es un poquito agresiva, sin necesidad de ser agresión física, pero que es violentadora psicológicamente con el niño, y la comunicación. Y también hay muchos problemas metodológicos cuando uno evalúa estos artículos que estudian los mecanismos mediadores, porque muchos no controlan por confusores, en ninguna, así sean con el método tradicional, no usan, no controlan por los confusores que deben de controlar en cada una de las regresiones que vimos antes. Y además hay estudios que son muy limitados porque casi siempre estudian a muy corto plazo y evalúan solo un mediador. Y ya sabemos pues que usted tiene un montón de temas en su intervención y solo evaluar un mediador no parece lógico porque usted tiene varios temas que está interviniendo en cuanto a las crianzas y a las características de la familia. Entonces, por ello, es súper importante no evaluar un solo mediador. Y además porque generalmente estos mediadores no trabajan solos, ¿sí o no? Uno no puede simplemente mejorar la crianza, sino que además mejorar la calidad de la funcionalidad familiar. Todas esas cosas se relacionan entre sí, la comunicación. Entonces, padres que se comunican mejor castigan menos y evaluar uno solo no parece lógico, ¿cierto? Eh, entonces, ese es otro problema. Para parte de mi tesis fue hacer una revisión sistemática y con eso yo analicé qué tanto se sabía o qué no se sabía y encontré 56 artículos que evaluaban estos mediadores en programas de crianza y lo que encontré fue que todos esos 56 eran en países de altos ingresos y que generalmente se dedicaban a estudiar dos mecanismos, la crianza positiva y la disciplina, pero había muy pocos que estudiaban otros mecanismos, por ejemplo, como cambios en la supervisión, como cambios en la comunicación, como cambios en el castigo físico y psicológico y otros temas. Y tenían los problemas metodológicos que les conté, básicamente no controlan por los confusores que deben de controlar y ustedes saben que eso, sin importar lo que sea, uno debe controlar por sus confusores. Muchos problemas, perdón, ay, cayó. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Muy bien. Sí. Bueno, entonces, otro problema que hay es para uno hacer un modelo de mediación, debe de haber lo que se llama el- la temporalidad. Entonces, el programa debe venir primero, después el mediador y por último el desenlace. Esto no puede ser que el mediador se mida al mismo tiempo que el desenlace. Eso es un criterio, por ejemplo, de calidad de un artículo o de una investigación. Entonces, muchos de estos programas lo que hacen es evaluar directamente eh, el mediador, pero medido al mismo tiempo con el desenlace y eso no está bien metodológicamente. Entonces, sabiendo eso, yo propuse examinar primero los efectos que el programa Pilas tiene, que el Pilas es un programa desarrollado en Medellín, implementado en Medellín, con niños de Medellín, y tratar de aportar un poquito de evidencia a los países de bajos recursos que no habíamos encontrado ningún artículo, y mirar cómo
es si el programa tiene efecto en los problemas de conducta, en los problemas de oposición y en los comportamientos de los niños después de 3 años de seguimiento. Evaluar si los efectos del programa existían, evaluar si eran por un constructo general de pautas de crianza, si era a través de la supervisión, si era a través de la comunicación o del castigo físico. Y hoy vamos a hablar de castigo no más porque no nos da el tiempo. Y finalmente, para todos esos que fueran positivos, lo que se hace es hacer una cosa que se llama efecto en bloque. Si los 3 o 4 mediadores cambian, ¿cómo cambia el desenlace? Entonces, ¿por qué es importante estos análisis? Porque nos ayudan a proporcionar evidencia en los países de bajos recursos, nos ayudan a comprender los mecanismos por los cuales este tipo de programas tienen efecto y además abordar algunos de los problemas metodológicos de la literatura, por ejemplo, incluirme interacción entre los mediadores, interacción con la exposición y además tratar de controlar a lo más que se pudiera por esos confusores en los diferentes caminos que hay. Entonces, Pilas es un programa diseñado para prevenir comportamientos agresivos en los niños de 3 a 11 años de edad, además que tenía otros objetivos como, por ejemplo, reducir la legitimación de la violencia en las familias y se basa en un programa multimodal. ¿Qué quiere decir multimodal? Es un programa con múltiples componentes y tenía actividades con los profesores, tenía 6 actividades con los papás, 10 actividades con los niños, además una transformación del currículo escolar y intervención pues en general en la escuela. Y se realizó en barrios de bajos ingresos con altos niveles de violencia medidos con las tasas de homicidio por barrio de cada uno de esos colegios y se implementó entre el 2009 y el 2016. Y se evaluó a través de un ensayo basado en clústeres y los clústeres eran la escuela. Entonces, cogimos todas las escuelas en barrios de bajos recursos, que eran como 589 escuelas. De esas escuelas aleatorizamos como algunas, las invitamos y al final algunas no cumplían los criterios porque no eran de altos niveles de violencia o porque no estaban en bajos recursos. Y invitamos como 36 y terminamos con 32 que incluimos en el estudio, 16 aleatorizamos a la intervención y 16 al grupo control. Y seguimos en cada uno de estos grupos, no todos los niños en la escuela porque era imposible, eran como 12.000 niños, algo así. Entonces aleatorizamos niños dentro de las escuelas y teníamos 862 en el grupo intervenido y 822 en el grupo control y los seguimos en la línea base un año después de terminar la intervención y a los 3 años. Y al final del estudio, a los 3 años de estudio, teníamos 13% de pérdidas en el grupo intervenido y 12% en el grupo control, que no es mucho, sobre todo conociendo la movilidad pues en nuestros barrios de las personas. Entonces, ¿qué es lo que yo quería hacer y que les voy a mostrar aquí? Yo quería mirar el efecto directo de pilas sobre los comportamientos de los niños y mirar si estaba mediado por castigo, controlando por mis confusores. Entonces, cuando yo analicé la línea de base, al ser esto un ensayo basado en clusters, que son colegios, se encontró mucho desbalance en variables. Por ejemplo, los comportamientos de los niños y los mediadores en la línea de base, estrato económico y otros temas que controla. Y finalmente, también por otros confusores en este caminito entre el mediador y el desenlace. Y para evaluar esto, entonces lo que usé fue 3 desenlaces, los problemas de conducta del niño en general, los problemas oposicionistas y los comportamientos agresivos. Y tenía un cuestionario sobre el número de castigos que se le imponían al niño reportados por el cuidador y el mismo niño. Entonces los teníamos en 2 versiones.
Y además teníamos todos los factores de confusión porque habíamos medido muy bien características demográficas, otros problemas de salud infantil, las características de la familia y características del barrio. ¿Y qué hice con esto? Primero, pues limpié los datos, luego evalué las pérdidas, a ver si esas pérdidas eran dependientes del desenlace, y lo que hice fue, para todos los análisis, calculé hice los análisis con intención de tratar usando un método para pérdidas basado en el inverso de la probabilidad de haberse perdido durante el estudio. Bueno, luego calculé descriptivos, que ahorita les muestro algunos, y después evalué el efecto principal de la intervención, evalué si realmente cambiaba los comportamientos usando métodos de regresión pues convencional, y después hice los efectos mediados. Aquí solo les voy a mostrar los efectos mediados por una sola variable, ¿cierto? Y no me voy a detener en eso porque si me detengo en eso no acabamos. Entonces, aquí está un pedacito de la tabla descriptiva en la cual eh, en los cuidadores eran mayor mujer en todos los dos grupos, y el cuidador en su mayoría pues tenía la mitad en ambos, más de la mitad en los dos grupos tenía bachillerato completo. En la relación con el niño fueron o la mamá o fue la abuela, ¿cierto? En ambos grupos. El género del niño estuvo muy bien distribuido entre los dos grupos también, era más o menos mitad niños, mitad niñas. Hubo un desbalance entre intervenido y control en el estrato socioeconómico. Del estrato medio había mucho más estrato medio en el grupo intervenido que en el control, siendo en el estrato medio 32% en el intervenido y 12% en el control. Y también había una mayor proporción de personas con historia de desplazamiento forzado en el grupo control. Entonces habían desbalances, y por esta variable debía yo controlar en los modelos. Entonces lo primero que hice fue calcular el efecto del programa, y para esto calculé el efecto según el reporte de los niños y los cuidadores en los tres comportamientos, y para esto usé modelos Poisson porque los comportamientos de los niños se distribuyen con una Poisson. Entonces lo que encontré fue que el programa tiene efecto en los comportamientos de los niños reportados por el niño, pero no por el cuidador. El efecto en los niños fue muy grande, por ejemplo, un RR del 0.78, y los intervalos de confianza más o menos pequeños. Fue más o menos del 19-21%, eh, lo que pues es muy bueno. Entonces, y estas disparidades entre reportes es como muy común en estos estudios. Ahora hablamos un poquito de eso. Bueno, y luego lo que hice fue mirar si realmente las pautas de crianza se modificaban. Entonces también lo que miramos a ver si las prácticas de crianza se modificaban al año y a los 3 años. Entonces encontramos que a los 3 años y al año se modificó el castigo físico reportado por el niño, pero otras cosas no se modificaron. Un poquito el castigo físico reportado aquí a los 3 años por el cuidador. Entonces vimos como un efecto, básicamente una reducción del castigo físico. Y ese es en el que nos vamos a centrar en el análisis de mediación. Entonces, como ese fue el único mediador que realmente se modificó, lo que hay que hacer enseguida es mirar si el mediador modifica el desenlace, evaluar como ese último pasito en la cadena causal. Y lo que vimos es que sí, pero pues está como muy pequeñito y muy cercano al valor nulo el efecto que tiene castigo físico sobre el desenlace. Sin embargo, como está ahí en el bordecito, para eso es calculé realmente si había efecto mediado. Entonces calculé el efecto indirecto natural, el efecto directo natural, el efecto total y cuánto era la proporción que es mediada. ¿Qué porcentaje de ese efecto es mediado? Entonces, el efecto total encontramos que, bueno, otra cosa, esos efectos están en la escala de como si fuera una regresión lineal, ¿cierto? Entonces, ya no son OR, son
lo que uno pudiera obtener de una regresión lineal. Entonces, lo que encontramos fue una reducción del 22% de los problemas de conducta, del 31% de los problemas oposicionistas y del 36% en la agresión. Y es un efecto significativo, pero lo que pasa fue que la mayoría de ese efecto fue totalmente directo y no fue mediado por el castigo físico, en este que nos concentramos ahora. Eh, entonces, lo que descarta es que realmente el castigo físico no fue el mecanismo por el cual se produjeron estos efectos totales. ¿Sí? Bueno, entonces, como así conclusiones muy generales para acabar, vimos que hay una reducción en los problemas oposicionistas, problemas de conducta y comportamientos agresivos de los niños. Sin embargo, los efectos no fueron mediados por este mediador de castigo, pero pueden ser mediados por otros factores intervenidos de la familia o individuales o de los mismos pares, porque acuérdate que es una intervención multimodal. Una limitación en general del estudio es que nosotros no pudimos cegar los entrevistadores, eso fue imposible. Intentamos, pero al ser la intervención grupal, se terminaban dando cuenta, por ejemplo, los profes se animaban mucho y empezaban a hacer carteles y a pegar en la escuela pilas, lo mejor, hagamos una intervención sobre el bullying escolar. Bueno, entonces no fue posible. Puede haber error en los mediadores porque fueron mediadores evaluados o creados con unas escalas en Estados Unidos y yo hice acá una validación de constructo y validez interna, pero sin embargo no hay preguntas como que midan característicamente el castigo en nuestro contexto. Bueno, y una de las fortalezas es que este tema es muy complejo y a veces es difícil con los métodos tradicionales tratar de comprenderlo y tratar de entender todos esos mecanismos, pero con estos métodos nuevos que son muy innovadores uno puede tratar de comprender más estos fenómenos y tratar de dar mayor información. Bueno, y este sería, cuando lo publique, probablemente será uno de los primeros que aborde este tema de mediación en países de bajos recursos. Y además traté de tener en cuenta muchas esas debilidades que encontré en la revisión sistemática, tanto metodológicas como en el análisis. Y en cuanto a nuevas investigaciones, pues hay mucho que hacer con la misma base de datos sobre mediación y tratar de completar los mecanismos mediadores, pero además en este tema de salud mental de los niños en países de bajos recursos hay demasiado por continuar. Por ejemplo, al crear estrategias de salud pública virtual o salud pública, telesalud pública que nos permita hacer intervenciones como que lleguen a más población y con menos costos. Y bueno, agradecimiento a todo este mundo, especialmente aquí donde están los financiadores de pilas, que han sido varias convocatorias de conciencias y varias convocatorias ahí, y a las personas y grupos que me apoyaron durante mi doctorado, así como quienes me dieron las becas, como Colciencias y Enlazamundos y el ICETEX, o sea, todo. Bueno, yo creo que apenas es tiempo para que conversemos. Sí, profe Alexandra, gracias por la presentación, pues, muy interesante el tema, muy bien presentado, muy pedagógico para un tema que pues es complejo por el contexto pues metodológico del que está, pero que es muy importante para todos, para los estudiantes y para los profes, pues a manera de actualización, ¿cierto? De estar conociendo estos nuevos desarrollos pues metodológicos en epidemiología. Para iniciar con las preguntas, pues yo quería preguntarte inicialmente, no hablaste mucho de lo que son las interacciones o lo que es la modificación del efecto. No sé si qué relación tiene el concepto de modificación del efecto con el efecto de mediación y digamos que como cuál sería el papel de la modificación del efecto en el contexto de tu análisis, por ejemplo, lo que presentaste al final.
Gracias. Súper, profe. En intervenciones, eh, pues uno quisiera evaluar siempre cualquier intervención, cómo interactúa con ciertas características de los individuos, ¿cierto? En este análisis yo evalué si el efecto de la intervención era mediado por solito el mediador o interactuando con la exposición. Y esos efectos que mostré indirectos incluyen todo, el efecto que es solito o el efecto que es por interacción. Con este método que usé de regresión no es posible separarlo, no es posible separar cuánto es solito por la intervención o solito por la interacción, ¿cierto? Pero con otros métodos como el de IPW uno puede decir, bueno, tanto es porque fue solito por el mediador, tanto es porque interactuó el mediador con la exposición y bueno, pero es súper importante porque ese es el mecanismo, entonces uno cómo va a decir que interactúa, es no posible, pero sí. Vale, muchas Ay, gracias. Si alguien tiene preguntas, comentarios, por ahí hay alza la un mano, por favor. micrófono como abierto y no me deja pensar. Así, el profe William Cornejo. Sí, profe William, adelante. Sí, primero felicitar a Alexandra. Creo que uno de los objetivos precisamente de hacer formación doctoral y sobre todo si se hace en el extranjero es la transferencia de conocimiento, ¿no? Y creo que aquí se está visualizando con claridad desarrollos metodológicos y eh, se puedan transferir a la escuela y al medio, ¿cierto? Para ser incorporados en los análisis. O sea que creo que eso se ve que se está cumpliendo, ¿no? Y que es el objetivo cuando cualquiera de nosotros se desplaza a hacer formación en el extranjero. La inquietud que yo tenía iba en el mismo sentido que planteó el profesor, y es que yo durante toda la exposición pensaba, o sea, la cuestión es muy clara, pero yo todo el tiempo estaba pensando en el tema de conceptualmente y en forma práctica, la diferenciación entre la variable de mediación y las variables de interacción, porque a veces le cuesta a uno trabajo ahí. Entonces, pareciera ser por la respuesta que diste, Alexandra, eh, eh, pareciera ser que la mediación y la interacción ahí las unificaste, pero digamos, yo quisiera que extendiera un poquitico más desde el punto de vista conceptual y práctico, cómo hay que discriminar la variable mediadora con la variable de interacción. Y además, digamos, la otra pregunta es con respecto al diseño metodológico, o sea, cuando se está diseñando el programa, uno debe definir anticipadamente cuál es la que va a considerar variables mediadoras, pero obviamente hay variables mediadoras sobre las que no se está interviniendo, o sí. Por ejemplo, en este caso, el ejemplo del castigo, eh, pues simplemente lo que se hizo fue medir cómo estaba el uso del castigo en la crianza, aunque uno esperaba que dentro del programa estaba incluido prácticas diferentes al castigo, ¿no? Al castigo, a diferentes formas de castigo, aunque el castigo no necesariamente es físico, y habría que mirar cómo se define castigo, porque el castigo puede ser quitar privilegios, por ejemplo, y es una forma de castigo. Entonces, ahí me gustaría, Alexandra, que de pronto yo sé que esto hay que irlo incorporando y que para mí conceptualmente me queda claro los tres pasos que se usan, el análisis de la diferencia como una forma, bueno, lo de los productos no me queda bien claro, pero bueno, lo de la diferencia que parece que es lo más utilizado, de lo indirecto y lo directo, pues es claro, el concepto de mediador también, pero creo que ese otro último que le digo, me gustaría que de pronto te explayaras un poquitico más en esa parte. Y bueno, muchas gracias, Alexandra, porque para mí es un disfrute oírte y saber, y te conozco desde hace rato lo brillante que eres y el aporte que seguramente le vas a hacer a la Escuela de Salud Pública, ¿no?
A ver, entonces, en general, una interacción, ¿qué es? Es una modificación del efecto de una exposición. Entonces, aquí el programa puede interactuar con muchas cosas. Puede interactuar con, por ejemplo, el programa pudiera aquí en la línea de base, qué es lo que ocurre y qué ocurrió aquí, pero yo no se los presenté, los niños con más problemas. Entonces, el efecto de la intervención interactúa con tener más problemas de comportamiento en la línea de base. Entonces, aquellos niños que en la línea de base tienen peores comportamientos mejoran más que los niños que tienen poquitos problemas. Entonces, es una interacción entre el programa y la línea de base en los problemas de comportamiento. Sin embargo, hay otro mecanismo, veamos esto como si fueran los pies de Rodman. Supongamos que hay un pie, seamos muy atrevidos, donde solamente está crianza. Yo tengo esto explicado en pies y no lo encuentro para mostrárselos, pero cuando uno lo ve con los pies de Rodman es que ahí mismo entiende por qué. Entonces el programa modifica crianza directamente porque había actividades específicas para mejorar la crianza, mejorar la positiva y disminuir la negativa. Y, o puede ser que el programa interactúe con alguna variable. Por ejemplo, una hipótesis es que los papás que castigan menos son los que mejoran más la crianza, porque son más sensibles, castigan menos en forma negativa. O sea, los papás que pegan menos o que hacen castigo negativo psicológico con los niños son los que menos mejoran o mejoran más despacio, porque ellos tienen que primero comprender que eso es malo, ¿cierto? Y tener como esa motivación por el cambio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un efecto en general cambiando la crianza, pero hay un efecto que va a través de esta interacción. Entonces, papás que tuvieron mayor castigo tienen menor efecto, ¿cierto? Y entonces hay esas dos vías de modificación de mediación. Entonces, no es en esta investigación, cuando yo puse T total que dice que no hay efecto indirecto, es porque este efecto del programa no operó ni por la crianza sola ni a través de interactuar con diferentes niveles del mediador. Pero eso es diferente de evaluar, por ejemplo, los efectos de la intervención en la línea de base difieren, por ejemplo, los niños mejoran más que las niñas o eso es otro tipo de interacción. O sea, el programa en niveles de otra variable tiene diferentes efectos. Esa sería la interacción pura. Aquí es mediación-interacción. ¿Por qué? Porque estamos evaluando si la mediación ocurre a través de una interacción. Eso es como una combinación que se hace ahí y es lo deseable en muchas ocasiones. Por ejemplo, muy sencillo, con cáncer de pulmón, y volvamos al ejemplo de todo buen epidemiólogo con cáncer de pulmón, fumar, daño celular. Si usted ya tiene un daño celular previo, fumar incrementa esa probabilidad de tener cáncer de pulmón. Entonces, ahí hay un mecanismo mediador y hay una interacción, porque haber tenido un cambio celular previo o una alteración celular del tejido celular previo hace que usted tenga más probabilidad de tener ese mecanismo y al final de tener cáncer. Ese es el ejemplo más sencillo que les puedo dar. Em, y por Alexandra, último, ujú, sí, hay dos, disculpa que te interrumpa, hay dos intervenciones más pendientes. ¿Será que podemos pues vamos darles a la eso, palabra para sí, yo escucharlos? después hablo con Cornejo, sí. Listo. Está el profe Elkin y luego el profe y luego Juan Carlos Alzate. Profe Elkin, adelante. Gracias, Carlos, y felicitaciones, Alexa. Pues Profe, más duro, no te escuchamos casi. Sí. voy a- Te escucha mal, profe. Revisa el sonido, el micrófono, no te escuchamos bien, profe ¿Cómo Elkin. está el sonido en este momento? Muy regular. Configurar volumen del micrófono, profe Elkin. Sí, lo está aumentando.
está? Yo creo que es más bien que está mala la conexión. Bueno, aquí está el sonido al máximo. ¿Cómo está aquí en este momento, Carlos? Profe, no te escuchamos, se escucha muy pasito. Sonido, aquí está el sonido al máximo. Sí, ahí Sí. sí, ahí sí. Ahora sí, Bueno, ahora sí, ok, algo le muchas movió ahora sí. gracias. Bueno, felicitaciones, Alex. En todo caso, tengo estos comentarios. Tú vas y vives la experiencia de estudiar en una universidad americana, hacer tu doctorado y nos traes ahora esta experiencia, cosa que nos parece maravilloso, es una enseñanza extraordinaria. Pero déjame plantearte mis impresiones en primera instancia. Tú dices, tenemos una caja negra y queremos abrirla para buscar claridad. Y mi impresión es que en vez de claridad se ve confusión. Se abre la caja negra y lo que encontramos es una caja de anzuelos y sedales, todos entremezclados, y entonces diría yo, claridad no aparece, aparece más bien confusión. O sea, el proceso mismo no logra incrementar la claridad, más bien la confusión. Es mi impresión preliminar. Segundo, el concepto de validez. ¿Podremos mejorar la validez de nuestros enunciados? Me preocupa mucho tantos supuestos, tantos confusores, tantas interacciones posibles que al final siempre arriesgan el hecho de que en alguna parte de ese laberinto de confusiones, interacciones y supuestos nos pudiéramos salir del redil y llegar a una conclusión que pudiera no ser sustentable. El tercer factor es el asunto de la pertinencia. Tú dices, busco en una revisión sistemática 56 artículos encuentro y al final resulta que todos ellos están hechos en ámbitos de países de altos ingresos. La pregunta es, ¿por qué será que nosotros los de bajos ingresos no estamos en ese panorama? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso hay unos obstáculos que realmente sean permanentes y nos obliguen y nos determinen que más bien nosotros por pertinencia deberíamos estar metidos en otra modalidad de análisis? Es para pensarlo. Y el último aspecto es el aspecto, por ejemplo, cuando la conclusión sobre la mediación. Si nosotros después de este esfuerzo bonito que has hecho y tan complejo, llegas a la conclusión de que intentando aclarar si existe una mediación, llegas a la conclusión de que por lo menos el factor que tenías en mente no aparece como mediador. No podemos asegurar que haya una mediación del castigo como un factor favorecedor de la recuperación o agravador. Esto me trae a mí un comentario para finalizar de que hay en América en este momento una tensión muy fuerte de dos modelos. Un modelo que se hace aquí en Colombia que dice que el delincuente no tiene que ser castigado, que debe ser escarcelado, perdonado y aún estimulado en otras modalidades. Mientras que aquí en la vecindad, el presidente Nayib Bukele de El Salvador dice, no señor, al delincuente hay que castigarlo y hay que enseñar de que ese no es el camino. Entonces, por lo pronto hay una gran discusión porque Bukele está mostrando que bajó las tasas de homicidio a los niveles prácticamente de cero en transcurso de un año y nosotros aquí estamos realmente viviendo un recrudecimiento de la violencia y entonces uno se pregunta, bueno, al final, ¿quién tiene razón? ¿Se castiga o no se castiga? Hasta en las Sagradas Escrituras aparece el hecho de que de recomendar en Proverbios que a los niños hay que castigarlos y hay que, dijéramos, montarles un sistema de disciplina de manera que permitan que cuando sean adultos no haya que castigarlos. En todo caso, para resumirte, muchas gracias, pero esas 4 reflexiones me impresionan, no una caja negra, sino una caja de anzuelos, mucha confusión, el riesgo de la validez al ser un enunciado con tantos supuestos, tantas interacciones y tantas confusores. El tercero es llegar a una conclusión de que una mediación que creíamos que existía no existe ni para bien ni para mal, y la otra es contrastarlo con los hechos reales de la naturaleza, donde pareciera ser que el castigo sí es necesario para la corrección. Muchas gracias por tu atención. ¿Algún otro comentario? Profe, está el profe Juan Carlos Salde y también el profe Juan Fernando en el orden de la palabra.
Sí, no, ¿Escuchamos? gracias, profe, gracias, Vale. Alexandra, Luego respondes todos. Vale. por traernos el tema. Es una pregunta corta. En estos modelos donde precisamente se tiene en cuenta que puede haber diferencias en los niveles de las variables de mediación o de interacción, que puede haber diferentes momentos donde los efectos de confusión pueden actuar o incluso que pueden variar con el tiempo, ¿cómo lo hacen con los tamaños de muestra y con los muestreos? O sea, porque ahí generalmente puede haber dificultades a la hora del poder de la muestra para encontrar determinados efectos, dependiendo de la cantidad de variables que tengas que analizar. ¿Cómo lo analizan en estos modelos? Hay calculadoras pues eso se puede estimar el poder para estimar cada caminito. Antes de hacer los modelos, uno tiene que saber si tiene poder. Entonces hay una forma de hacerlo. Hay unas aplicaciones, unas Shiny App de R, que tú puedes poner cuántos confusores tienes, cuáles caminos tienes, si vas a evaluar interacción o no, y saber qué poder tienes. Yo tenía como un poder de 0.82. Hay que tener en cuenta que aquí no es necesario tener poder para la interacción, porque a mí no me importa estimar el intervalo de confianza de la interacción y estimar la interacción en sí, sino que haya sujetos en la muestra por los cuales se presente ese mecanismo. Entonces, eso no afecta, que es la mayor tamaño de muestra. Cuando uno realmente quiere estimar una interacción, necesita el tamaño de muestra más grande. Pero aquí eso no es lo que se quiere, sino mirar si hay sujetos en los cuales se produzca ese mecanismo. Y hay una forma de aplicarlo. Yo tenía como 0.82% para estimar los efectos indirectos de potencia, y uno lo debe hacer siempre, sí. Entonces, por eso porque yo tenía un buen tamaño de muestra, 800 algo en cada grupo. Entonces, sí, se podía hacer muy bien. Y también porque era un modelo Poisson, yo mantuve las variables continuas. Entonces, también no perdí potencia al ponerme, por ejemplo, a dicotomizar el desenlace, cosas como esas que uno pierde potencia. Entonces, le permite a uno evaluar esas cosas. ¿Algún otro comentario? Sí, está el profe Juan Fernando y luego pues como la réplica a los comentarios del profe Elkin. Juan Fernando, adelante. Agradecerle muchísimo la presentación a la profe Alexandra. Qué fácil cerrar las apuestas para razonar sobre un efecto, indicando que, dado que la alternativa en el protocolo de asignación aleatoria de los sujetos al recibir o no una intervención distribuye homogéneamente por variables conocidas y desconocidas, y cierre entonces y mida el efecto y publíquelo. Y esto plantea también desde la formación epidemiológica la posibilidad de aplicación e integración de conocimientos en diferentes frentes. Esto exige mucho desde el rigor en la profundidad temática en el área del conocimiento, mucho desde lo estadístico, mucho desde lo epidemiológico. Entonces, me parece una alternativa integrar al razonamiento causal la mediación, no cerrar las cuestiones inherentes a la configuración de modelos alternativos para explicar los efectos, mucho más cuando no es una molécula o un procedimiento quirúrgico. ¿Qué tan fácil? Entre comillas. Sí, cuando estamos en el contexto de programas en salud mental, en población infantil, o como lo hacemos en la línea cuando evaluamos efectos en un paciente diabético, donde no es una sola cosa, sino la suma y la posibilidad de integrar a los trabajos modalidades, metodologías que permitan indagar cosas. Profe Alexandra, le hemos tenido mucho susto a la cacería de brujas. Tengo una base de datos, tengo una Y, son 200 variables, entonces hay 199, y tengo una X, entonces, ojo, en ausencia de razonamiento causal, usted cree que las demás son confusoras. Ausencia de razonamiento causal y de la posibilidad de incorporar verdaderamente qué se asume en un protocolo como una variable potencial de confusión o una variable mediadora. Entonces, le hemos tenido mucho temor a la cacería de brujas en ausencia del razonamiento causal, y le quería preguntar si desde el punto de vista, porque una de las potencialidades que nos plantea la conferencia es múltiples mediadores. Hay un límite
¿Y ese límite bajo qué criterios está definido? ¿Hay criterios estadísticos o son criterios del experto los que definen dónde está el número, por ejemplo, de mediadores que uno va a configurar en un análisis por más potencia estadística, por más consideraciones que tenga en términos de la riqueza y posibilidades de la prueba? Le quería preguntar si existe también un límite en el cual se establece, mire, de manera prudente, no nos vamos a enloquecer en una cacería de brujas para terminar incurriendo en tantas mediaciones que termine uno, un método que tiene potencialidad, generándole una distorsión, pero por no haber calibrado las cuestiones inherentes a qué voy a involucrar en la pregunta de investigación. Le agradezco mucho la presentación, he disfrutado el club de revista muchísimo. Bueno, contestó Juan y luego el profe Elkin. ¿Cuántos mediadores? A ver, lo que yo he visto que hacen en muchas cosas, en muchos temas, es que tienen grupos de mediadores y se enfocan en un tiempo en algunos y luego en otros. En genética, por ejemplo, bueno, enfoquémonos por los que van por esta vía de este gen, pero luego es la misma enfermedad, la misma exposición y luego se enfocan por otro mecanismo genético. En estos temas, muchos cogen, bueno, preocupémonos por los mediadores individuales. Entonces, por ejemplo, cómo cambia el autocontrol, la autoestima del niño con la intervención, las variables pues que ellos intervengan en el niño. Otros dicen, bueno, como yo lo estoy haciendo ahora, los mecanismos por la familia. Y uno hace 3 o 4 análisis por los mecanismos más importantes, porque esto de ya hecho es muy complejo, solo pensarlo a uno le duele la cabeza, es muy complejo, pero si uno le agrega muchas variables, se vuelve peor. Pero si hay unos pasitos que uno puede seguir para ir descartando. Entonces, el primer paso es, si el mediador no es modificado por la exposición, no siga, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, ese pasito te reduce los mediadores inmediatamente. Si el mediador no modifica el desenlace, tampoco siga, porque ¿para qué si no está modificando? Entonces, solo los que cumplan esos 2 criterios, ya tú te vas profundamente a mirar si son mediadores, si interactúan con otras variables, si interactúan con otros mediadores y en esos te concentras a hacer tus análisis. Y eso te ayuda como a descartar y a depurar un poquito, porque cuando tenemos intervenciones multipropósitos, posiciones que tienen diferentes mecanismos, entonces pues uno se puede perder. Y ya uno determina la potencia y la capacidad que tiene para medirlo. El otro problema es de tener múltiples mediadores, tenerlos ordenados en la cascada causal y tener mediciones de cada cosa de esas. Eso es muy difícil, ¿cierto? No es común. Ese es el otro objetivo de mi tesis, mirarlos ordenadamente, cómo cambian una cascada causal. Entonces pero eso también afecta la potencia y también es limitado porque no tenemos estudios longitudinales de múltiples mediciones. Entonces eso termina siendo difícil de hacer, pero no imposible. Y hay una forma de evaluarlos en bloque. O sea, por ejemplo, si yo hubiera metido castigo, comunicación, si cambian todos, ¿qué pasa? ¿Cierto? Eso se llama evaluación en bloque. Cuando uno tiene 3 mediciones, como yo tengo aquí, yo puedo evaluar en bloque cómo se modifican. Por ejemplo, cambiaron 3 mediadores, como esos 3 juntos tienen efecto final sobre el desenlace. Bien, más o menos eso es lo que te puedo decir, pero uno como que se enfoca por temas y por paquetes en cosas para poder ir comprendiendo, porque como la ciencia, hablamos epistemológicamente, uno solo tiene, la ciencia es una cosa grande y uno solo hace un pedacitico, entonces dedicas en ese análisis estos 2 o 3 mediadores y punto, ya, con preguntas muy concretas. Bueno, y al profe Elkin, bueno, lo de caja de anzuelos entiendo como su dificultad porque no ha leído el tema y no tiene entrenamiento en eso, pero es muy sencillo, es leyendo, voy a hacer 2 cursos selectivos para tratar de enseñarles y que comprendan, porque eso al principio es como complicado, pero realmente si uno se pone a leer y hace los análisis no es tan complejo, es simplemente cuestión de cómo sentarse a leer y ya, esa caja de anzuelos desaparece con ese esfuerzo de leer y aplicarlo en temas específicos. Lo de los supuestos, claro, tiene 2 supuestos, estos modelos tienen 2 supuestos más que los modelos de Bannon and Kenny, pero no tienen los otros supuestos de Bannon and Kenny que son irrealistas, por ejemplo, el de interacción.
que en mi caso es totalmente irrealista y en muchos casos ustedes pueden mirar en sus temas que no es realista. Y también sobre la linealidad de las relaciones y solo tener regresiones lineales, eso no es real, no es práctico, porque todos los fenómenos no se distribuyen ni se rehacen normal, ni hay relaciones lineales. Entonces, esos otros supuestos que también son difíciles de cumplir y algo como contra natura también los compensa. Entonces uno tiene que evaluar y no es tan complejo porque si uno es el método de regresión es simplemente meter los confusores en la regresión, estar muy claro causalmente de la estructura causal e ingresarlos en la regresión sin ningún problema. Entonces eso de que es muy complejo no es tan complejo. Y sobre lo del castigo y lo de la criminalidad, estos son cosas muy diferentes al castigo de criminales. Acá nos referimos a, por ejemplo, golpear al niño con un palo, pegarle con una correa, pegarle con estamos pegándole, por ejemplo, con un cable, lo quemé, son preguntas, lo pateé, ¿cierto? Le pegué un puño, esos son cosas muy diferentes a castigo. Aquí nos estamos refiriendo a castigo, cuando lo digo es malo, las formas malas de castigo, hay formas buenas, aquí no hablamos sino psicológico y físico, formas malas de castigo, por ejemplo, insultar al niño, hacerle el castigo con sarcasmo o de esas formas negativas de comunicarse con el niño, esas formas psicológicas malas y de las formas físicas malas. Aquí no estamos hablando de que los niños no necesitan como una forma de reprenderlos cuando hacen una acción mala, no, eso no es lo que está diciendo este análisis ni lo que hace la intervención. Está tratando de prevenir esas formas negativas de castigo. Y ya pues lo otro, no voy a hacer comentario porque yo no me estaba refiriendo a esas formas de criminalidad ni a esas cosas, ¿cierto? Bueno, gracias, Estamos Alexa. en El último detalle es por qué aquí hacemos tan poquitos, o mejor dicho, no hacemos estos estudios y todos se hacen en países de altos ingresos. Lo que pasa es que para hacer estos estudios se requiere plática, ¿cierto? Uno tiene que hacer o la forma clínica o clusters y para eso se necesita mucha plata y tiempo, cosa que no pasa en los países de bajos recursos. Y el entrenamiento para hacer estas cosas, así sea el Barnum and Kenny, no requiere entrenamiento en esos temas. Entonces eso, por ejemplo, cuando yo hablo con otras personas, esos temas no están en los currículos de las maestrías, los pregrados, los doctorados, no se habla de mediación, se habla un poquito de interacción, pero nunca llegamos hasta eso. Entonces tampoco hay entrenamiento. Y yo creo, por ejemplo, yo he visto ya hay algunos ensayos clínicos de estos temas en países de bajos recursos. Entonces ya el siguiente paso, yo creo que es empezar a hacer estos análisis de mediación y creo que eso va a pasar muy pronto porque ya hay muchos recursos computacionales que tampoco había antes. Entonces, yo creo que va a ser un futuro, un montón de análisis de interacciones y mediaciones de estos programas y otros parecidos en promoción de la salud. Muchas gracias por tus respuestas, Alexa. Muy bien, bueno, gracias a todos, especialmente la profe Alexandra por la presentación. Pues creo que quedan muchas cosas todavía por seguir discutiendo, quedamos como muy antojados y bueno, atentos con esas otras oportunidades, profe, de los cursos selectivos, lo que piensas diseñar, sería muy interesante pues para continuar. Creo que aquí queda muy antojado pues con todos, con el tema y bueno, muy interesante. Gracias a todos los que han participado, los que han asistido, nos vemos aquí la próxima semana. Retomamos las presentaciones con los estudiantes de maestría. Entonces, próxima semana, estudio de casos y controles sobre cáncer de seno. Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Recuerden tomar la gracias. asistencia. Chao. Buen día a todos. Gracias. Gracias. Buen día para todos. Gracias.